Hay 3 minutos con el ingeniero Bernardo Castellanos, especialista en todo lo referente al sector eléctrico y al sistema eléctrico nacional. Bienvenido, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Domingo, y saludos a los demás integrantes que, bueno, estoy fuera del país y ahora mismo no sé quiénes están en cabina, pero un abrazo para todos. Bueno, aquí está Lenchi, Fafa y Jovine. Están todos abrazados. Bernardo, haciendo quizás una síntesis introductoria. Estamos en octubre, ya en el último trimestre del año. O sea, ya hemos consumido el 75% del año en República Dominicana en el sector eléctrico. ¿Qué variación ha operado el sistema eléctrico, digamos, de enero hasta hoy? No, la situación va de mal en peor, porque, fíjate, 2 años de España boba en el sector eléctrico tienen consecuencias funestas en los próximos 2 a 3 años, porque el sector eléctrico, como tú bien sabes, Domingo, no se puede regir por improvisaciones y las soluciones o los planes son planes que se tienen que elaborar a mediano plazo y tienen que ser planificados con tiempo. Entonces, 2 años en donde, no, salvo las licitaciones que se han hecho de energía, con retraso, sobre todo la licitación de emergencia, esta de la famosa barcaza y de la planta de Boca Chica, que debió hacerse en el primer mes que el gobierno asumió el poder y se hizo 1 año después. Todo ha sido realmente una postergación de toma de decisiones. Se ha caído la inversión en la reducción de pérdida de la distribuidora de manera dramática. No hay contadores en la distribuidora y eso ya es un secreto a voces que las mismas autoridades no lo pueden negar. Y no tienen preparada licitación para adquisición de contadores, de medidores. No. Bueno, pero ellos supuestamente hicieron una licitación después de 1 año, de casi 18 meses en el gobierno, y tú buscas las declaraciones de prensa del ministro que vivía amagando, vamos a hacer una gran licitación porque estamos consolidando las necesidades de las 3 distribuidoras por un tema de economía de escala, sacar una licitación. Cuando finalmente la sacan 18, 15 meses después, es un proceso que obviamente vinieron impugnaciones, porque es normal en los procesos de licitación, y de hecho, aparentemente, el resultado de esa licitación ha sido algo exiguo, porque la realidad es que fíjate que el presidente tuvo que el 16 de agosto dar un paso al frente y él anunciar personalmente que se iban a comprar 300,000 contadores de emergencia, pero eso, los contadores que cumplan con el código de medición del sistema eléctrico. No están en un anaquel, en un almacén esperando poner una orden. Son contadores que se fabrican bajo pedido. Entonces, esos contadores, vamos a suponer que se haya hecho la licitación, no lo sé. O si es el tema que van a ser contadores de los de telemedición, que solamente hay un suplidor por el tema del software, el famoso caso de Aclara. Bueno, ahí se reducen los plazos. Pero eso comienza a fabricarse cuando pongan la orden. 300,000 contadores, ¿en qué tiempo van a llegar a este país? 1 año, 2 años, quién sabe. Mientras tanto, la situación del día a día de la distribuidora se sigue deteriorando. ¿Por qué? Porque cada vez hay más gente requiriendo contadores, porque con el desarrollo inmobiliario que hay en el país, sobre todo en la ciudad de Santo Domingo y en Santiago, pues la gente compra un apartamento, se muda a un apartamento nuevo y no hay contadores para conectarlo. Y eso ya las autoridades no lo pueden ocultar. Entonces, eso se vaya agravando. No se invierte en proyectos de reducción de pérdidas, con lo cual también se va aumentando las pérdidas. Entonces, es un círculo vicioso que va a tomar o sea, ya se perdieron 2 años. Y yo, en el corto plazo de los próximos 24 meses, veo difícil revertir esa situación por todas las complejidades que giran alrededor del tren eléctrico. El año que viene estamos en el umbral de una crisis de generación, porque según un estudio de mercado energético del 2018,
establece que había que instalar en este país 600 megavatios de generación térmica en el 2021 y 600 megavatios de generación térmica en el 2023. Eso era al margen de la generación de energías renovables no convencional, eólica y solar que se pudiera instalar. Sucede que cuando las autoridades llegan al poder admiten un documento que conocían de ese estudio y en vez de convocar de urgencia una licitación para que por lo menos en el 21, final del 22, se pudieran instalar 600 megavatios, la convocan en diciembre del 2021, cuando ya no hay posibilidad de instalar la central en el 2021, y ahora vemos cómo esta licitación de emergencia, que en vez de haber sido de 400 megavatios, fue de 600, perdón, en vez de haber sido de 600 megavatios, fue de 400 megavatios, 200 menos con lo que dice el estudio. Para el 23 no hay ninguna central que vaya a entrar, técnica que vaya a entrar en generación. Y si yo cojo como referencia ese estudio, que solo conozco del estudio lo que publicó el gobierno, que habla de que tienen que entrar esos 1.200 megavatios en un plazo de 2 años, entonces yo para el 23-24 estoy teniendo un déficit de 800 megavatios, porque nada más voy a instalar supuestamente 400 megavatios, de los cuales 200 están en veremos, que son las famosas barcazas de ASO. Entonces hay una crisis de generación, hay una crisis con los combustibles, porque recuerden que no hace mucho la Asociación Dominicana de la Ingeniería Eléctrica, ADIE, que es la que agrupa los generadores, hizo un llamado de alarma y de alerta al país con el tema del gas natural. Y yo quiero aquí resaltar que el 40% de la generación de electricidad del 2021 fue a base de gas natural. Y tenemos un parque de generación de gas natural que tienen capacidad instalada alrededor de 1.800 megavatios. Y si bien es cierto que las centrales que están instaladas pueden utilizar, además de gas natural, un combustible alterno, la gran preocupación que existe es que hay 1.100 megavatios instalados en centrales que usan gas natural de ciclo combinado, que el combustible alterno es el diésel. O sea, el combustible más caro para producir electricidad. Y si el año que viene alguno de estos generadores, por las razones que fuera, no tiene garantizado el suministro de gas natural para ser utilizado en sus centrales de generación, entonces el gobierno va a estar en una disyuntiva. O autoriza que esas centrales, despacha a esas centrales quemando diésel, que son 1.100 megavatios, cuyo combustible alterno es el diésel, o con el Bunker C, que son alrededor de 700 megavatios. Si fuera Bunker C, no hay mayor problema, porque el Bunker C y el gas natural son precios que están ahí, la diferencia no es muy grande. Ahora, si es con diésel, entonces la disyuntiva va a ser: o doy apagones, o incremento los apagones, o incremento el déficit financiero, porque diésel es lo más caro que existe para generar electricidad. Y a eso tú le sumas que está en veremos la barcaza, tú le sumas que Metaldón está desmantelando su instalación en la feria, y allá hay una central de 60 megavatios que no sabemos cuál va a ser su destino, si la van a desmantelar. Bueno, la van a desmantelar, lo que no sabemos es si la van a instalar en otro sitio. Y el otro hecho que hay es que Estrella del Mar 2, la barcaza de Cibo, la más antigua, que está en el país desde el 2012, está en venta. Según ha dicho la propia empresa, estamos hablando de 105 megavatios. Si esa barcaza se llega a vender, Dios nos coja confesada, porque hasta el 2026 o el 2027, o sabe Dios cuándo, es que entrará la próxima generación técnica, que es Manzanillo, porque la otra licitación de 800 megavatios ya la acabaron de anular y de cancelar, y ahora el proceso comienza de cero, lo que significa que perdimos 2 años con esta licitación. Ingeniero, hablando usted de la respuesta de emergencia de los 400 megas que debieron ser 600, de los cuales 200 son de barcaza, le pregunto, en tema de permisología ambiental, de licencias ambientales para poder acometer obras de esta naturaleza, independientemente de lo que es la fabricación de la respuesta, hay un tiempo también de permisología. Estamos viendo en la instalación de una barcaza que ya está hecha y está flotando en Los Negros, pero le pregunto, usted no puede conectarla llevando ahí, usted tiene que hacer un estudio de impacto ambiental, eso le va a tomar un tiempo y eso retrasa la puesta en funcionamiento, ¿cierto?
Bueno, fíjate, de poderla conectar, la pueden conectar violando la ley, porque la planta está ahí, la conectan y violan la ley. Ahora bien, lo penoso es que el ministro de Energía y Minas se pasó diciendo que esa barcaza tenía todas las autorizaciones de medio ambiente, cuando él sabía que eso no era cierto. Porque ustedes vieron que la semana pasada, en el almuerzo de un importante grupo de comunicación del país, el ministro de Medio Ambiente dijo textualmente que solamente se le ha otorgado permiso a esa barcaza, a la línea de interconexión de la barcaza, pero que las barcazas no tienen permiso. Y tú, Jovine, sabes, porque yo he visto que tú conoces bastante sobre el tema de la permisología y de la parte ambiental. Un estudio de impacto ambiental de la categoría que amerita una central de generación termoeléctrica, llámese barcaza o llámese una central que se instale en tierra, eso toma entre 6 meses y un año. Claro. Y eso incluye vistas públicas. Lo que está claro es que la línea de transmisión ni siquiera tiene licencia ambiental, tiene un permiso a través de una carta donde el ministro de Medio Ambiente dice que debido a que es una obra de poco impacto se autoriza su construcción. Pero un permiso, una autorización no es una licencia ambiental, porque para la licencia ambiental primero hay que hacer un estudio de impacto ambiental, hay que hacer una vista pública y entonces Medio Ambiente evalúa ese estudio y decide si le da o no la licencia ambiental. Ahora yo me pregunto, si la barcaza de Asua no lo tiene, como ya públicamente lo dijo el ministro de Medio Ambiente, a mí me gustaría saber la respuesta del ministro de Energía y Minas, porque él dijo que sí, que esa barcaza cumplía con la ley. Yo me pregunto, ¿y la central de Boca Chica, que tiene más infraestructura que la barcaza? Porque la central de Boca Chica, al ser una central que se está instalando en tierra, hay que construir una subestación. La barcaza viene con su subestación incluida en el barco. Entonces, esa planta de Boca Chica, que son turbinas que operan o con gas natural o con diésel, y si no tienen contrato de gas va a operar a diésel, yo me pregunto que si ha cumplido con la permisología de medio ambiente, sin contar con la permisología del sector eléctrico, que son las concesiones provisionales que da la Comisión de Energía y luego la concesión definitiva. Pero como todo se maneja en un secretismo y una opacidad, realmente uno no sabe, pero uno intuye que si la de Asua no lo tiene, es muy probable que la de Boca Chica tampoco lo tiene, porque en tan poco tiempo no se puede desarrollar un estudio de impacto ambiental serio que incluya todas las variables ambientales que pudieran estar sujetas a impacto por una central de generación en 2 o 3 meses. Eso no es verdad que lo pueden hacer en 2 o 3 meses. Bernardo, en ese cuadro, ¿cuál sería el déficit proyectado para este año en el sector eléctrico? Sobre los 1.500 millones de dólares y contando. El diablo. Pero y para el año que viene, para el año que viene, el déficit, el subsidio contemplado en el presupuesto inicial son de 1.300 millones de dólares, 70.000 millones de pesos. Y ustedes saben que todos los años el subsidio del sector eléctrico, cuando viene el presupuesto complementario, se aumenta. Claro. Este año se aumentó en 30.000 millones de pesos. El año que viene sabrá Dios a cuánto pueda llegar, porque si caemos en el escenario de que tenemos que utilizar diésel en lugar de gas natural, porque no hay contrato de gas natural por el tema de Ucrania y lo problemático que se ha conseguido, porque no es que no hay gas natural, lo que pasa es que el gas natural que hay disponible para el que no ha firmado contrato a tiempo es a precio de Europa, y el precio de Europa es 3 veces mayor que el precio de Henry Hub. Mientras Henry Hub es, digamos, 8, 9, 10 centavos de dólar al millón de BTU, en Europa es 30 centavos de dólar al millón de BTU, entonces eso es prohibitivo. Entonces Dios nos coja confesado, si por casualidad algún generador que use ciclo combinado de turbina, que quema gas natural y que su combustible alterno es diésel, por alguna razón no pueda garantizar para el año que viene el suministro del gas natural para sus centrales, entonces ahí su opción sería el diésel, y eso sería devastador para la finanza del sector eléctrico, o un incremento vertiginoso de los apagones. Cualquiera de las dos opciones creo que es un escenario muy tétrico. Y además, al margen de eso, estamos ante una situación de crisis de generación, porque hasta que no entre Manzanillo, que no se sabe cuándo va a entrar, aquí no se va a instalar una central térmica, al menos que hagan una licitación de urgencia,
que pueda instalarse, no sé, en un plazo de 7, 8 o un año, algo que pudiera estar existente en el mercado. Porque la licitación suspendida, eso ni se sabe cuándo la van a convocar, y eso va a durar el proceso un año más. O sea que esa licitación que yo siento que se suspendió, que recuerden que esa licitación estaba supuesta a entregar las ofertas el 1 de agosto de este año, y el domingo 31, el Día de los Padres de julio, el comité de evaluación de esa licitación, presidido por el ministro de Energía y Minas y por el entonces vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de la Distribuidora, el administrador de manera unilateral, antojadiza y violando la ley de electricidad y el proceso de esa licitación, tomaron la decisión de suspender la entrega, la recepción de esas ofertas, sin el consentimiento previo del superintendente, que es quien fiscaliza todo eso. Gracias, muchísimas gracias. Imagínense el papelazo que hicimos nosotros en esa licitación, cuando un día antes, sin ton ni son, se cancela la entrega de ofertas, cuando de seguro ya en el país habían empresas que habían hecho el viaje para simplemente ir a la entrega de la documentación. Gracias, muchísimas gracias, Bernardo. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.